lo que puedas. Toma de mis manos todo lo que quieras. Dame, dame, dame de tu mano todo lo que puedas. Toma de mis manos todo lo que quieras. Palabras del candidato. Guerra Intendente es un proyecto artístico acerca de la ciudad de Montevideo y es también un personaje, que soy yo mismo, pero específicamente obsesionado por esta ciudad. Entonces Guerra Intendente es la materialización de esta obsesión que me inspira desde que tengo memoria de ser consciente y de vivir en este lugar, de mirar por primera vez edificios tan extraños y fascinantes como el Palacio Salvo o la Torre de la Aduana. Estos son nada más que el primer párrafo de lo que vendría a ser el programa de gobierno del Intendente Guerra. Guerra Intendente es un proyecto artístico que tiene, de los que yo hago, pero que tiene peculiaridades muy particulares, como por ejemplo es cíclico, aparece cada 5 años. Sí. Lo que no quiere decir que en el interín no exista, ¿no? Sigue existiendo porque tiene vida propia en las redes a esta altura. Lo que vos leías es el inicio de lo que se llama Palabra del candidato. Ni me acordaba que le habíamos puesto así. ¿Esto empezó en el 2010? Esto empezó en el 2010. Y entonces como hay un intento de parangonar y hacer en paralelo lo que hacen los candidatos reales en este caso a la intendencia, bueno, yo vendría a ser el candidato, pero en realidad soy el curador de un conjunto de personas que presentan miradas, proyectos, un gran equipo. Ideas, exacto. Hay un gran equipo de trabajo que trabaja directamente conmigo en la parte de diseño gráfico, fotografía, video, no sé qué. Y después hay un gran equipo de gente que presenta los proyectos. Y un catálogo de primera línea, ¿no? Exacto. Entonces esto es, por un lado, es el catálogo de la muestra. Sí. Y además le llamábamos el programa de gobierno también, ¿no? Claro. A manera de insistir con esa... La política tiene una cosa muy teatral, que es lo que nosotros retomamos y es la base también de la yo no me gusta llamarle parodia, pero sí, tiene algo de parodia, en el sentido que parodiamos la realidad. Claro. La verdad es que haciendo esto ya vamos por la tercera vez, va a ser el año que viene, que lo empezamos a preparar ahora. En 10 años de hacer esta parodia también nos queda claro lo en serio que es, ¿no? Claro. Y de cómo una persona llega a la política, vamos a llamar a la real. Es muy, muy curioso. Realmente se trata... Hay que ser un poco psycho, que yo tengo eso. Sí. lo tengo que aprovechar. Tenés que ser un poco psycho con todo cariño, se lo digo a los políticos, ¿no? Lógico. Para ser político, para decir, yo voy a ser el presidente de los uruguayos, o voy a ser el intendente. Tenés que estar un poco de las chapas. ¿Y cuáles fueron las repercusiones de la primera vez que lo hicieron? Las repercusiones lo hicimos en el subte, en el año 10. Fue una gran exposición, la vio muchísima gente, pero creo que había redes en ese momento, pero yo no las usaba. Claro. En el 2010 sí había, pero creo que no había Twitter. ¿Los políticos estuvieron? No. En el 10 fue una exposición de arquitectura, de arte, de diseño, que la vio muchísima gente in situ y que fue una buena exposición. Pero la explosión fue en el 15, que ahí nos apoyamos en las redes sociales. Y ahí usamos las redes como la exposición pasaba a la vez en el Centro Cultural de España y en las redes. O sea, tenía una locación material y tenía muchísimas... ¿Y en qué lugar aparte, no? Claro, sí, eso fue muy importante. Aparte, Ricardo Ramón, el director del CCE, fue el que también hizo como este acto de confianza, ¿no? Que imagínate vos venís y le decís, mirá, yo tengo este proyecto. Claro. Tenía el antecedente del 10, pero
no era lo mismo y me dijo que sí. Me acuerdo hasta el día de hoy que le pregunté ¿qué sala del CCM vas a dar? Y me dice todo. Qué responsabilidad. Sí, quedó chico. Quedó chico. Quedó chico. Entonces te contaba, este es un proyecto que tiene una apoyatura muy grande en las redes sociales. ¿Viste? Claro. Si se nos hubiera ocurrido hacer esto en otra época, donde no hubiera existido la internet o las redes, y bueno, mi viejo tendría que haber tenido un diario. Claro. Y yo poder editorializar desde las páginas de ese diario. Hoy en día lo que tiene, con todo el palo que le dan a las redes, yo también las defiendo en el sentido de cuánto han democratizado el acceso a la opinión, ¿no? Yo Sin duda. no podría materialmente, no podría monetariamente pagar semejante difusión y sin embargo a través de las redes se puede lograr. Ocurre. Y contame, cuando los proyectos que hay dentro del programa de gobierno son proyectos reales y proyectos que realmente favorecerían a la ciudad, ¿no? Real es todo. Lo que no todos son proyectos. Nosotros habíamos como distinguido entre gente que había presentado proyectos. Sí. Proyectos en el sentido, hay un tren elevado para venir a Italia. Claro. Eso es un proyecto real, posible, calculable, todo. Y que sería espectacular. Que sería espectacular y que sería completamente probable. Después hay miradas sobre la ciudad. Por ejemplo, este proyecto del tren era de Gabriel Terraza, el arquitecto Terraza y otros arquitectos. Y después están miradas como la de una Fernanda Montoro, que es fotógrafa y fotografió autos antiguos de la ciudad. Como para decir, mira, te voy a mostrar una cosa de la ciudad. Sí. Que es muy particular de la ciudad. Es una mirada, no hay un proyecto por detrás. No estaba diciendo defendamos los autos, no. Claro. ¿Entendés? Entonces hay como un rescate también de la poesía de la ciudad. Sí. Y otra gente que fue más por el lado de proponer cosas concretas para la ciudad. Eso también depende de la disciplina de la que vengas para participar del proyecto, ¿no? Había básicamente arquitectos, sí, diseñadores industriales y artistas visuales. Claro. Obviamente los artistas visuales fueron los que más... ¿Tú cómo te definís? Yo artista visual. Artista visual. Sí, pero tengo un poco de arquitecto también y estudié cine también y trabajé muchos años en audiovisual, entonces estoy como el pivot de mucha gente. Claro. Y eso fue la gente que invité. Ahí está. O sea, había fotógrafos y realizadores audiovisuales, arquitectos, artistas visuales, fotógrafos, ya dije. Diseñadores gráficos, claro, diseñadores industriales. Entonces, incluso en la diagramación del montaje, que arrancaba en el segundo piso del CCE, planta baja y subsuelo. En el segundo piso estaban las cosas más concretas, capaz. Proyectos de más realizables a corto plazo. O cosas más concretas relativas a diseño industrial, prototipos. Había un auto eléctrico. Ya planteábamos esto del sharing cars, de una flota de autos eléctricos diseñados, sí, por diseñadores uruguayos, D'Angelo y otros, ¿viste? Unos capos, que hoy está por ocurrir con, claro, una marca comercial, ¿entendés? Hace 5 años era un divague, era imposible. Llevaron el prototipo, un triciclo eléctrico, equipamiento urbano, aprovechando condiciones del hormigón, con diseños impresos de María Freire, una pintora. Sí. Había de todo, y eso era el segundo piso. En la planta baja le hicimos como un homenaje a la Ciudad Vieja y propusimos que la Ciudad Vieja podría ser un protectorado, aparte de la administración central de la ciudad, con su propio gobierno, su propia legislación, y cómo con eso fomentar un campo de pruebas de la Ciudad Vieja como una especie de laboratorio urbano. Claro. Que después cosas que se podrían replicar para la ciudad. ¿Por qué? Porque la Ciudad Vieja de alguna forma no, es el inicio de la ciudad. En la sala 5 del Museo Nacional de Artes Visuales, después de la muestra de Picasso, tuviste tu oportunidad de mostrar la obra. ¿Qué sentiste ahí? ¿Cómo fue eso? Estuvo buenísimo eso. ¿Viste cuando planeás algo y sale, me atrevería a decir, mejor de lo que habías planeado? Después te voy a dar una
lo escaneamos toda la sala y la exposición con la gente de Periférica. Lo hicimos, unos cracks. O sea que hoy podés entrar. Me gustó mucho, no sé si volveré a esa sala algún día, entonces, pero está el registro de la muestra y de todo lo que pasó. ¿Y se puede llegar a ver hasta el detalle de los cuadros? Se puede llegar, sí. Igual está en la web del catálogo, está en la web de Alfredo Guerra. Hay un libro re lindo, importante que hiciste que está... Sí, te lo regalaron, me parece, ¿no? Sí, está. La verdad que, que está tremendo ese libro. Que lo hicimos con Rodrigo Camí, Levedad, y con las fotos de Tali Kimmelman. Sí. Y bueno, parece que era un equipo increíble, ¿no? No es por nada, pero la curaduría era de Magela Ferrero. Ahí está, que era una amiga tuya. Que es amiga mía, pero que es una alta artista, una gran artista uruguaya. ¿Y cómo es no sé si ya habías tenido curador antes en alguna otra muestra? De esta forma así tan minuciosa, no. Igual es algo que una vez que el museo te hace la invitación, lo que te ofrece es también que tengas un fotógrafo de obra. Está muy bueno eso, ¿no? Sí. Te da el catálogo, te da la curaduría. Bueno, hay que hablar del montaje, o sea, es una invitación que no es con la invitación y bueno, arreglátela. Claro, no. Claro. Te apapuchan, está buenísimo eso. Bien, ¿y cómo sentías? Y fue un laburo parada de años, ¿no? Claro, eso te iba a preguntar. Porque entre la invitación y la inauguración pasaron por lo menos 3 años. Claro, pero vos ya esas 3 años ya sabías que destinabas a esta exposición. Sí. ¿Sí? Sí. Ah, bien. A ver, no fue que en esos 3 años previos hice solo... Claro. No laburé solo para la exposición, hice muchas otras cosas, pero... Y de hecho hay obras que fueron expuestas que son anteriores a esos 3 años. Pero sí, cuanto más cerca la fecha claro. Se ponía, empecé a cancelar todo y solo dibujaba acá. Tengo este tablero que sube y baja porque estoy viejito para... O sea, cada vez me cuesta más dibujar sentado. Claro. A propósito, esta mesa era la mesa de trabajo de María Freire. Ah, mirá. Sí, porque era la tía de mis primos y después que se murió me la regalaron. Está espectacular. Sí, y creo que ese taburete lo usaba Costigliolo. Ah, mirá. Sí. Qué bárbaro. Pues sensacional. ¿Cuánta historia que hay en esta casa? ¿Cuánta historia, sí? Es impresionante, es como un museo. Yo pienso que esta casa también es como el resumen de todas las cosas que hago. De todos los oficios que tengo. Sí. Desde dorado a la hoja hasta dibujante o hasta con mi involucramiento con las plantas, el reciclaje de la casa, que claro. Te podrás imaginar que no estaba así cuando... Los marcos, por ejemplo, que estuve viendo son súper hay algunos marcos ¿también? No, eso los hice. Ahora te voy a mostrar cuando veamos ese dibujo de cerca. Primero hice el dibujo y el dibujo adentro tiene dibujada una ventana. Y esa ventana tiene un marco. Y después le pedí a un carpintero que me hiciera el marco de afuera igual claro. al dibujo. Perfecto. Los personajes que no están implícitos en tu obra, pero que da la sensación que sí estuvieran. ¿Por qué no aparece gente, por ejemplo? Hay una respuesta muy simple que es porque me dedico a dibujar arquitectura, ¿no? También podríamos... ¿Y la escala humana? No, ni siquiera cuando porque no es una cuestión de que no... ni siquiera cuando saco fotos, no le saco fotos a gente tampoco. Claro. Es el objeto de mi interés es la arquitectura. Capaz que arriesgaría a decir que al no haber gente, al no haber personajes, también te dejo vía libre para que vos cuentes tu historia y pongas al personaje que quieras, ¿no? Es como, en cierto sentido, haciendo las visitas guiadas de esta muestra, me di cuenta que surgía mucho esa pregunta, ¿no? ¿Por qué no había gente? Claro. Y a mí, cuando niño, me encantaba leer, imaginarme visualmente lo que estaba leyendo. Claro. ¿No? Capaz que lo que yo te propongo con los dibujos es, te doy el dibujo y escribí el cuento. El dibujo con una atmósfera tremenda. Exacto, pero vos armás la historia. ¿Qué es lo que está pasando ahí? Claro. Te lo dejo a vos, ¿entendés? Claro. Eso también es por mi deformación como escenógrafo, como director de arte, ¿no? Yo te creo la escenografía y luego alguien va a ir a meter unos actores y van a pasar unas historias. Yo no... Esa parte te la dejo. Alfredo, en tu libro hay una frase que dice... ¿Vas a leer sin lentes? Sí, voy a leer sin lentes. ¡Qué jovencito! Que la estética tiene un profundo sentido social.
cómo los espacios creados desde la estética ayudan a crear mejores ciudadanos. Sí, eso lo podés ver en la ciudad de Montevideo, por ejemplo. La ciudad de Montevideo tiene un diseño de espacio público muy bueno, me parece, ¿no? Que no le pasa a otras ciudades en Latinoamérica, en donde el espacio público más que público es de nadie. Ajá. El espacio público de Montevideo fue creado y fue diseñado en función de que era un espacio para todo el mundo. Claro. Entonces eso, y la ciudad a lo largo de las décadas puso mucho empeño, mucho diseño, mucha plata en esos espacios públicos. Y no me refiero solo a lo que todo el mundo le viene en mente al instante cuando dice espacio público, son los parques, son las ramblas. Plazas, claro. Te digo, salir de la puerta de tu casa y lo que es la calle, ¿no? La vereda, los árboles, las fachadas, cómo había una intención de, bueno, me hago mi casa, pero también le entrego a la ciudad una fachada, ¿no? Que junto a la del vecino y junto a la del otro vecino y al del frente van creando una atmósfera. Eso lo ves en gran parte de Montevideo. Alfredo, la inspiración para los cuadros, esa inspiración arcana, los puertos, esos laberintos que trabajás, el río, los vientos que aparecen, ¿de dónde surgen? Sale todo de tu imaginación, pero ¿cómo podés hacer que todo eso funcione y lograr un espacio tan real? Viste que cada artista tiene como sus temas, ¿no? No me acuerdo quién decía, los escritores siempre escriben el mismo libro, aunque sean 10 títulos distintos, siempre hay unas obsesiones, ¿no? A mí me gusta trabajar sobre mis obsesiones también. Después las imágenes, eso que vos nombraste, es verdad, me encantan el mundo de los barcos, las naves, ¿no? Los universos cerrados. Acá no tengo ninguna. Pero esa cuestión, ¿no? Del universo cerrado en sí mismo, un barco es eso, es una pequeña ciudad flotante. Ahí está. Los mundos que se juntan y tiran puentes entre sí también. Los planetas, son obsesiones realmente, ¿no? Que obviamente trabajan sobre ese concepto, ¿no? De anular el exterior de alguna forma y centrarte en algo en particular como para observarlo. De nuevo, y siempre es la ciudad, ¿no? Claro. Siempre la ciudad como escenario de todo lo humano, de la vida de las personas, aunque no estén las personas. Pero siempre, yo creo que siempre dibujo lo mismo. Pero son todos los juegos distintos. Es siempre la misma ciudad, lo que pasa es que a veces la veo más de acá. ¿Y los más laberintos? Y viste que hay todo un tema con el laberinto. El laberinto es el cerebro. ¿Estuviste en alguno? Sí. Estuve en uno hermosísimo cerca de Venecia. Los venecianos ricos tenían como, imagínate la gente acá de Ciudad Vieja, cuando la Ciudad Vieja era el barrio rico. Claro. Llegaba el verano y se iban a la Quinta en el Prado o en Colón. Bueno, en Venecia hacían lo mismo, ahí cerca, y hacían unos palacios hermosísimos. Y fui uno. Los hacían mucho con boj, ¿no? Sí. Que quedan pocos porque muchos fueron destruidos en la Segunda Guerra. Claro. Ahora hay como un revival de diseñar laberinto, me parece fantástico. Sí. Y ¿Te perdiste? Me perdí, a pesar de que parecía chico, visto de afuera, y tenía una torre de mármol en el medio donde la gente te gritaba, ¡Ey, por acá, por acá! Y yo decía, yo no quiero saber, no quiero saber. Claro. Porque lo que me encantó es perderse. Fue perderme. Claro. Porque es una metáfora de la vida salada, ¿viste? Estás perdido. Exacto. Si no habría señalizaciones dentro del laberinto. Exacto. La gracia del laberinto es perderte. Claro. Después cuando encontrás la solución, es una metáfora del cerebro y de un problema, ¿no? De plantearte un problema, de tener de estar perdido. La inclusión de la naturaleza aparece en todos también, casi todos tus cuadros. Noto que últimamente, de unos años a esta parte, aparece más. Cada vez pienso
más que, que esa dicotomía entre ciudad y ecología, o ¿viste? Ciudad y naturaleza, entonces la naturaleza, vivir en la naturaleza sería lo ecológico, y vivir en la ciudad es como lo enfermo. Y cada vez pienso más que es justamente lo contrario, que ese paradigma, imagínate que todos y cada uno se fueran a vivir a la naturaleza. Claro. Boom. No, es un concepto bastante egoísta también. Es como, me salvo yo, sabés que todo el mundo no lo puede hacer. Ni que hablar de la huella de carbono que haces yendo y viniendo de la naturaleza, pero igual con la ciudad vas a estar en contacto. Ni que hablar del tema del saneamiento, de cómo vas a contaminar la napa, etc. De hecho, tenés un jardín en la azotea de tu casa. Probablemente la solución pase más por hacer a la ciudad un emisor de lo bueno, de lo verde, no es amucharse. O sea, con lo que hay se puede mejorar. Exacto. Además de una ciudad como Montevideo que ya tiene medio camino andado con cualquiera todos los árboles. Puede tener un jardín, aunque sea de porque macetas, no es solo la cuestión del verde que es muy importante, es, bueno, vamos a ponernos de acuerdo en un sistema de transporte que no sea este que tenemos, en tener un sistema de transporte limpio. Vamos a ponernos de acuerdo en que estamos... Que antes lo había. Que antes eran mucho más diverso de lo que es ahora. Vamos a ponernos de acuerdo en hacernos responsables de los residuos. Vamos un poco más atrás, vamos a ponernos de acuerdo en cómo consumimos. Claro. Cómo consumimos, ¿no? En fin, entonces la ciudad se puede transformar realmente en un centro de emisión de lo bueno y de la economía circular, ¿entendés? Y dejar el medio ambiente, la naturaleza en paz. Acá está lo que estábamos hablando. Porque te llamó la atención este marco. Claro, el marco. Pero no es lo común, ¿viste? Los marcos son más bien simples. Claro. Pero en este en particular, como claro, yo había dibujado... dentro de otro. Exacto. Un poco como la cosa de Pulidor. Claro, una ventana dentro de una ventana. Exacto. Perfecto. Y viste que te dibujo, lo que tiene es lo que sería afuera está adentro. La vegetación está adentro. Claro, está el zócalo, y el afuera piso. Están los libros, porque es una ciudad de libros. No sé si viste. Está tremendo, ahora me doy cuenta. Sí. ¿Viste? Pero esas libros. No, es que hay que decir el origen. ¿El origen es el nombre? No, el origen es el nombre del libro ese. Es el origen de las especies, debe ser. No, este se llama La Sociedad de la Información, se llama este. Qué bárbaro.